Hola, ¿cómo están, estimados alumnos? Seguimos con ondas, ¿ya? Entonces, pasamos a ver este esquema que ya se los presenté en el video anterior y lo vamos a repasar. Entonces, bueno, empezamos con una clasificación de las ondas, ¿ya? Y habíamos clasificado en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Pero, dado el esquema que aparece aquí en pantalla, ¿no es cierto? También hicimos una diferencia entre las ondas mecánicas y las ondas sísmicas. Simplemente por el hecho de que, porque las ondas sísmicas son ondas mecánicas, porque son aquellas que necesitan un medio para poder desplazarse, simplemente para enfatizar algunas diferencias. Ahora, pero la clasificación, para que quede bien entendido, la definición es: ondas mecánicas son aquellas que necesitan un medio para eh, propagarse. En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio. Muy bien, dicho esto, el segundo criterio es la dirección de propagación de la onda con respecto al movimiento de las partículas del medio. Para ello, dijimos que la onda electromagnética, su naturaleza es que no necesitan un medio, ellas pueden viajar por el vacío. Entonces, ¿qué se perturba o qué es lo que vibra en las ondas electromagnéticas? Vibran los campos magnéticos y campos eléctricos de la onda, perpendicularmente a la dirección de propagación. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas son todas ondas transversales. En cambio, las ondas mecánicas, tenemos ondas longitudinales, como el sonido, y ondas transversales, como las que vimos en el agua. ¿Ya? Pronto volveremos con la onda sísmica. ¿Ya? Simplemente la dejamos para posteriores. Sigamos adelante. Entonces, perdón, vamos a deshacer esta rayita que hice ahí. Entonces, ahí tenemos el comportamiento de las ondas longitudinales y transversales. Por ejemplo, es característico de las ondas longitudinales que hayan zonas, se fija, estas serían partículas de aire, por ejemplo, zonas de mayor densidad, donde están más juntitas las moléculas de aire, se fija. Esas zonas se llaman zonas de compresión. Y las zonas que están menos densas se llaman zonas de rarefacción. ¿Ya? Zonas de compresión y zonas de rarefacción. En cambio, en una onda transversal, ¿qué vemos? Esta es la línea de equilibrio, es decir, por el punto en el cual alrededor de él vibran las moléculas. Entonces, una molécula vibra arriba, abajo, pero pasando el tiempo de propagación de la onda, da este patrón. Si usted graficase, ¿no es cierto?, el desplazamiento de este desplazamiento arriba y abajo de las moléculas del medio, por ejemplo, grafica respecto a la posición o respecto al tiempo, le daría un patrón de una onda periódica infinita, donde vemos valles. Disculpen, deshacer esto, donde lo deshago, aquí, ahí sí, disculpen. Entonces, siempre en base y no sé por qué razón. Entonces tenemos, les digo, los valles, estos valles que están aquí, y estas crestas, ¿ya? Muy bien. Entonces, el patrón de ondas longitudinales, reconocemos
zonas de compresión, donde están apiladitas, más densas las moléculas, y zonas de rarefacción, donde están más. En cambio, en una onda transversal, el patrón al graficar el movimiento arriba y abajo del medio, nos da una cosa así al graficarlo. Sigamos, pues. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? La onda transversal, arriba y abajo, mientras la propagación se produce en este sentido. En cambio, las longitudinales tienen la misma dirección, o sea, la dirección de propagación, no el mismo sentido, sino que la misma dirección. O sea, aquí la propagación forma un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Por eso se llama transversal. En cambio, aquí el ángulo sería de 0 grados, porque como vibran así, ¿no es cierto? Izquierda-derecha, la propagación se produce hacia la derecha, pero en la misma dirección. O sea, no hay un ángulo de intersección, por así decirlo. Y les voy a comentar, son las ondas superficiales, las cuales, ¿no es cierto?, se producen, por ejemplo, en el agua. En el agua se producen estas cosas, es decir, que las ondas superficiales tienen este comportamiento. ¿Ya? La dirección de propagación es hacia allá, pero se fija, este puntito hace un círculo, ¿sí? Como que va rotando, ¿sí? Va rotando, va rotando, va rotando, y vuelve a surgir hacia allá. Esto se da en la superficie del agua. Esto es lo que usted conoce como una ola de agua. Una ola. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Y bueno, aquí está el tercer criterio, ¿no es cierto? El tercer criterio, donde dijimos que cómo se comportaba cuando había una sola perturbación, que es un pulso. Este es un pulso, un solo pulso que viaja. Un tren de onda, un tren de onda finito, es decir, aquí empezamos a tirar, ¿se acuerdan en el primer video cuando empezamos a dejar caer gotitas de agua, ¿no es cierto?, sobre la superficie? Bueno, aquí estamos tirando, tirando, y pasa un cierto tiempo, la dejamos y queda este patrón o tren de onda. En cambio aquí, ¿qué tenemos? Una onda sinusoidal, palabra que vamos a escuchar mucho, sinusoidal, infinita. ¿Ya? Esto es, digamos, una idealización matemática. ¿Ya? Una idealización matemática. Porque como vamos a ir viendo, las ondas de alguna u otra manera se van atenuando. Pero lo dejaremos más adelante. Excelente. Sigamos. Bien. Vuelvo mejor porque no quiero todavía meterme ahí. Resumiendo, 3 criterios de clasificación de las ondas. De acuerdo al medio donde se mueven, mecánicas o electromagnéticas. De acuerdo, ¿no es cierto?, a la dirección de propagación y la forma de vibración del medio por el cual se propaga la onda, tenemos longitudinales y transversales. Y finalmente, en cuanto al tiempo de duración, si tenemos una sola onda, llamamos pulso. Si tenemos varias ondas, tenemos un tren de onda. Y una idealización matemática, que la vamos a emplear nosotros, una onda sinusoidal infinita. Muy bien. Ahora sí, pasemos a lo otro. Entonces, de ahora en adelante, jóvenes, vamos a hacer una abstracción matemática. Entonces, imaginemos, aquí tenemos la onda, ¿no es cierto? Aquí una onda transversal, ¿no es cierto? Esta onda se propaga hacia acá, ¿no es cierto? Y el resultado de este gráfico es lo siguiente, jóvenes. Si yo tengo una
partícula que se está moviendo arriba y hacia abajo, ¿no es cierto? En este punto, perdón, podría haberla dibujado aquí mejor. Ahí, arriba y abajo, ¿no es cierto? Esta hace lo siguiente, este es el movimiento. Está quietita, quietita. Y se produce la perturbación y viene desde acá, desde el lado izquierdo hacia la derecha. Entonces está quietita ella ahí, quietita, quietita, quietita. Llega y ¿qué empieza a suceder? Este empieza a subir. Empieza a subir. Llega aquí. Comienza a bajar. Llega aquí. Y vuelve a su punto de inicio. Y esto dura todo lo que pase la onda. Si dura infinito, infinito hace este movimiento, pero estamos fuera de la realidad, ¿no es cierto? Generalmente las ondas cesan. Entonces, ¿qué pasa? Esta hace así, arriba, abajo, arriba. Y lo que está acá es la descripción, ¿no es cierto? De acuerdo a la posición, en este caso a la posición respecto al desplazamiento. ¿Ya? La posición respecto del desplazamiento. ¿Ya? Aquí también vamos a encontrar el tiempo, un gráfico desplazamiento de la partícula tiempo. En cambio, aquí que tenemos posición del desplazamiento de la onda. ¿Ya? Cómo se va desplazando la onda. Entonces, se fija que hay un patrón sinusoidal. Sigue acá y abstrayendo, podría haber seguido para acá, para allá, etcétera. Y este para allá, etcétera. Es un patrón sinusoidal. Y, ¿qué vamos a tener aquí? La primera definición. Longitud de onda lambda. Longitud de onda lambda. Que es la distancia, por ejemplo, entre cresta y cresta, entre valle y valle, y también, en general, es, y lo paso a definirlo y después explicarlo, la definición de la distancia entre dos partículas del medio que estén en la misma fase. Ojo con lo que dije, en la misma fase. Significa que si yo tengo dos moléculas del medio o dos partículas del medio, estas dos suben a la vez, ¿ya? Y las dos bajan a la vez, ¿ya? Si ustedes me observan la mano aquí, por ejemplo, estas dos están en fase. Suben las dos manos están en fase. Baja. Suben. Baja, perdón. Suben. Baja. Y cuando están desfasados, una sube y la otra baja. Ahí están desfasadas. Porque una sube, la otra baja. Sube, baja. Bueno, y de acuerdo a cuánto están desfasados, porque los fases se miden en ángulos, ya lo vamos a explicar. Cuando lleguemos a esa vez, los desfases se producen en 180 grados, 60 grados, etc. Pero, repito, es la distancia entre dos partículas del medio que se encuentran en fase. Las dos manos se encuentran en fase. Ahora están desfasadas. Bien. Y atención, se simboliza con la letra griega lambda. Con la letra griega lambda. Excelente. Esa es la longitud de onda. Siguiente. El otro concepto, amplitud. ¿Qué es lo que es la amplitud? Dijimos que siempre tenemos que pensar en el desplazamiento de una partícula del medio. Entonces,
la máxima desplazamiento de la partícula del medio respecto a su punto de equilibrio, es decir, donde estaba quietita ella antes que pasara la onda, estaba quietita, tranquilita, la máxima desplazamiento se llama amplitud. Entonces hay una amplitud aquí, positiva, desde aquí se mide la amplitud, y aquí hay una amplitud que vamos a considerar negativa. ¿Ya? Pero tranquilo, todavía no vamos a hacer cálculo. Aquí A y aquí A, que sería A negativo y A positivo. Pero repito, todavía no vamos a ver eso. La amplitud, ¿no es cierto?, es el máximo desplazamiento que sufre una partícula medido desde su punto de equilibrio. Bueno, y aquí está ya la longitud de onda. Excelente. Muy bien, jóvenes. Entonces ya tenemos la longitud de onda. Y fíjese aquí, si usted grafica el desplazamiento de la partícula versus la posición, es la misma forma que si usted grafica el desplazamiento de la partícula versus el tiempo. Es la misma sinusoide, ¿se fija? Pero son totalmente distintos, porque aquí estoy midiendo distancias y aquí estoy midiendo tiempo. Entonces, al tiempo que demora en subir una partícula, bajar hasta el punto mínimo y después volver a su punto, se llama período. Repito, si usted mide, aquí está quietita la partícula. Imagínense que primero baja, después sube a su máxima distancia y después vuelve. Eso se llama período y se mide en segundos. ¿Ya? Entonces, en el período, la onda, ¿cuánto ha avanzado? Lambda. En un período, la onda avanza lambda. Ojo con eso. En un período, la onda. Entonces, claro, como nosotros hemos advertido desde el principio, que para que se produzca una onda, ¿qué tiene que haber? Una perturbación, una causa. Si esa causa, ¿no es cierto?, se pone en forma periódica, es decir, cada un segundo cae la gotita, un segundo, ¿no es cierto? Ese periodo está contemplado aquí. Aquí. Muy bien. Excelente. Ah, no hay más. Entonces, lo que sí voy a aprovechar aquí de definir, antes que se agote este video, ya dije, definimos el período, ¿no es cierto? Período. T mayúscula, ¿ya? Ahora voy a definir lo que es la frecuencia. F minúscula, ¿ya? ¿Qué es lo que es la frecuencia? Mire, la frecuencia la podemos definir como el número de oscilaciones. Este es el punto donde está el punto de equilibrio de la partícula. Entonces, viene la perturbación que está aquí, empieza a caer, y esta empieza a hacer lo mismo, digamos, empieza a moverse al mismo ritmo, no quiero emplear más un término, a resonar frente a la causa de la onda,
¿no es cierto? Aquí supongamos que fuera esto agua. Entonces, ¿se acuerda de la gotita de agua que caía? ¿Ya? Cada cierto tiempo. Entonces esta empieza a ir arriba, abajo, al mismo ritmo de la gota que empezó a caer aquí. ¿Ya? Entonces, sube, baja, todo eso lo hace en un periodo. Pero si usted empieza a contar, si es muy rápido este periodo, es decir, de fracción de segundo, empieza a hacer así, 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 usted no lo puede contar, pero sí puede, o sea, no puede determinar ese tiempo, pero sí puede contar las veces que sube y baja en el tiempo. Y a eso le vamos a llamar frecuencia. Entonces, frecuencia va a ser el número de vibraciones partido por el tiempo en que se producen esas vibraciones. Por vibraciones vamos a entender como sinónimo la palabra ciclo, no siglo, sino que ciclo u oscilaciones. ¿Ah? En este caso, ¿qué es un ciclo? Repito y enfatizo eso porque es muy importante que lo entiendan. Llega la perturbación, llega la energía, esta sube, llega a la máxima, o sea, la amplitud, baja, va a la otra amplitud negativa y vuelve a su punto. Ahí se cumplió un ciclo, o una vibración, o una oscilación. Y eso lo cumplió en un periodo T. Por lo tanto, la frecuencia es el número de vibraciones partido por el tiempo. ¿Ya? Entonces, mire lo que va a suceder acá. Más páginas, por favor, maestro. Yo sé que la frecuencia es el número de ciclos, ¿no es cierto?, partido por el tiempo. Repito, tiempo, ciclos, vibraciones, oscilaciones. En una vibración, ¿cuánto demoró? En una sola, hacer un solo ciclo. Es decir, ir de arriba, abajo y volver a su punto, lo hizo en un periodo. Por lo tanto, vamos a tener que una, ¿no es cierto?, oscilación o ciclo o vibración, uno partido por el periodo, va a ser igual a la frecuencia. Y esta es una de las fórmulas más importantes dentro de la teoría de la ondulatoria. Es decir, la frecuencia es el recíproco del periodo. ¿Ya? Si usted ya sabe un poquito de álgebra, el periodo va a ser lo mismo que 1 partido por f. O, extremando las cosas, si yo multiplico el periodo por la frecuencia, me da 1. ¿Ya? Aquí estamos haciendo solamente análisis matemático. Bien, jóvenes, se me ha alargado este video, pero con el propósito de que usted vaya entendiendo lo más pronto posible estos conceptos para llegar a desarrollar algunos problemas. Entonces nos vemos en el próximo video. Así que me despido, que estén muy bien y nos estamos viendo, jóvenes.